Y bueno, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más al canal de Crash Jugar Tutoriales, en esta ocasión pues para enseñarle a cómo solucionar el siguiente problemilla, por así llamarle. Cuando intentamos entrar a Omegle nos damos cuenta que nos salta esto de que la cámara está bloqueada, que la habilite y que vuelva a intentarlo. Bueno, prácticamente cuando iniciamos por primera vez a Omegle quizás no le dimos a permitir o simplemente entramos y de la nada sale esto que está bloqueada sin tú bloquearla. Y bueno, pues aquí vamos con la solución. Aquí pueden ver que si recargo la página, pues me manda acá, al lugar donde le doy a video, marcar casillas y confirmar, y me sale lo mismo. Bueno, lo que voy a hacer es acá en la parte superior, bueno, hay varios métodos. En primer lugar, le digo esto para que no se vayan del video, así que quédense. En primer lugar, lo que le vamos a dar es ahí donde aparece esa cámara, pueden verlo, aparece esa cámara, damos clic ahí y pueden ver que aquí dice seguir bloqueando el acceso a la cámara y el micrófono. Esto no debería estar ahí para poder utilizar la cámara, le damos ahí y le damos a listo. Pero ¿qué pasa si no nos deja? Porque a veces no nos deja lo que es mover esto, como lo estoy haciendo yo. Simplemente se queda como en un color claro las letras y no me deja hacerlo. Bueno, pues le vamos a dar a administrar. Una vez le demos a administrar, vamos a buscar la parte donde diga cámara. En este caso acá pueden ver que dice cámara y pueden ver que aquí hay un bloqueo. Lo que vamos a hacer es eliminarlo. Damos clic ahí y lo eliminamos. Vamos a Omegle. Recuerden que el otro método era este. Darle aquí encima y darle a listo. Pero vamos a hacerlo con el de eliminación que hice. Vamos a recargar la página y ya supuestamente acá debería funcionar, ¿no? Damos video, continuar y confirmar. Y pueden ver que... Y bueno, pues he tenido que salir de Omegle porque básicamente se activa la cámara, ya pueden ver que se activó y que comenzaron a aparecer personas, eso y eso. Pues ya hasta aquí sería bueno, ¿no? Y bueno, lo que también pueden hacer es lo siguiente. En este caso me encuentro en el navegador de Google Chrome, pero también lo vamos a hacer para el navegador de Edge, o algo así se pronuncia, el navegador predeterminado para Windows 10. Y bueno, aquí he bloqueado a propósito nuevamente lo que es la cámara aquí en Omegle. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle a los tres puntitos, en este caso en Google Chrome, y una vez le demos a los tres puntitos le vamos a dar a configuración. Vamos a buscarlo, vean que aquí dice configuración. Una vez en configuración vamos a dirigirnos donde diga configuración avanzada. Estoy utilizando Google Chrome, también lo voy a hacer después de Google Chrome para este otro que es Edge. Entonces vamos a darle, una vez le demos a configuración avanzada, vamos a darle donde dice recuperar configuración y limpiar. Una vez le demos ahí, le vamos a dar donde dice restaurar los valores predeterminados originales de la configuración. Abro un paréntesis acá. ¿Qué significa esto? Aquí simplemente vamos a restaurar lo que es el navegador a sus valores de fábrica. O sea, pues simplemente le dan a restaurar todos los valores. Antes de pueden ver que no puedo utilizarlo porque está bloqueado. Le doy a video, acepto eso, continuar, confirmar. Y no puedo utilizarlo porque está bloqueado. Bueno, pues ahora voy a restaurar los valores. Le doy a restablecer configuración. Y vamos a entrar a Omegle nuevamente. Bueno, actualizar la página, darle a continuar. Aquí pueden ver que ahora, en lugar de mandarme rápidamente a donde estaba bloqueado, me dice utiliza micrófono, utiliza cámara, bloquear o permitir. Es acá donde le vamos a dar a permitir y ya no vamos a tener ningún problema si le damos a permitir. En este caso ya salgo rápidamente. A la vez. No salí tan rápido, pero bueno. Y bueno, entonces salí porque ya aparecieron gente, ya iban a decir a la ya ustedes saben qué. Y bueno, ¿cómo hacerlo en el otro navegador? Simplemente hacemos lo mismo. Vamos a Omegle, o no desde Omegle, simplemente desde cualquier punto se pueden dirigir a los tres puntitos.
estando en una nueva pestaña, donde sea, se van a los tres puntitos, le dan también a configuración. Una vez estando en configuración, en este caso vamos a buscar acá donde diga restablecer configuración. Aquí dice restaurar configuración a sus valores predeterminados, damos clic y le damos donde diga restablecer. En este caso, este navegador yo no lo voy a restablecer. Este sí lo hice porque bueno, pero en este otro no quiero restablecer lo que son, no quiero restablecer nada, no quiero restablecer el navegador. Pero si ustedes quieren utilizar este, pueden hacerlo. Simplemente tendrán que poner sus contraseñas y sus cosas de nuevo. Y bueno, esto fue Crash War Tutoriales, espero que les haya gustado el video. Esto, el modo incógnito, Control Shift N, y no tendrán problema para acceder a Omegle tampoco. Y bueno, hasta la próxima. Adiós.